Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos a este momento de música de sábado en esta revista Buenos Días. Hoy quiero comentarles sobre un aniversario que estaremos celebrando durante todo este 2013 y que tiene que ver con el mundo discográfico, el mundo de la música. Y es los 20 años de la disquera Beat Music, la casa discográfica Beat Music, que como todos ustedes saben pertenece a Artex, esta importante empresa, dependencia por supuesto de nuestro Ministerio de Cultura. Beat Music surge en un momento, digamos que muy álgido en cuanto a la discografía cubana. Y álgido porque hace exactamente 20 años nuestra situación discográfica, económica y cultural, no era quizá la de estos tiempos o los años que vendrían o que supondrían después, ¿no? Es decir, fueron años bien convulsos en cuanto a la producción discográfica, al concepto discográfico, al concepto también visual, al concepto sonoro, es decir, toda una serie de mecanismos que convergieron para que fueran dándose pasos concretos y yo pienso que muy atinados, muy inteligentes para la, reevaluación o repensar en una industria discográfica con valores y con conceptos y con ideas bien acordes al mundo cubano, es decir, al mundo sonoro de la Cuba de aquellos años. Durante algunos años, de los años 60 hasta los 90, la única discográfica en Cuba fue Gren, con sus sellos también respectivos, Areito y Siboney, Santiago de Cuba. Y esto fue muy bueno porque no había, una producción realmente muy próspera, una producción que en aquellos años pues podía satisfacer el mercado cubano, podía también satisfacer al mercado internacional. Discos, los llamados discos de vinilo, discos de pasta, es decir, los discos negros grandes, ¿no?, de aquella época. Y realmente la industria discográfica cubana no tuvo grandes avatares ni grandes dificultades. Es a raíz de los 90 cuando cae el campo socialista, el derrumbe de la Unión Soviética, es decir, de una serie de mecanismos económicos y macroeconómicos que nos afectan como nación, que la discografía cubana empieza a sufrir un poco estos avatares, estos embates, y por supuesto la productividad cae en sentido cuantitativo, y luego por supuesto en la calidad de los discos. O sea, al hacer menos discos tienes que hacer menos con más, y esto realmente es muy complicado. Surgen entonces algunos mecanismos de inversión extranjera, surgen entonces colaboraciones, empiezan a llegar a Cuba algunos sellos discográficos extranjeros, y tiene la genial idea, como dije hace un instante, en caso de Artex, de crear Beat Music, en estos años 93 exactamente, donde se plantean muchos retos, y retos es una palabra o un adjetivo, o una calificación, mejor dicho, que tiene mucho que ver con las disqueras cubanas, porque siempre va a haber más producción musical que producción discográfica. Es decir, la producción discográfica recoge la producción musical y siempre va a haber muchos más artistas, muchos más grupos, bandas, solistas, etcétera, que lo que puede ser recogido en un fonograma. Yo tengo acá un disco de aquellos tiempos. Estamos viendo, algún aleatoriamente Goza Pepillo, ahora estamos viendo este que es uno de los más recientes de la producción de Beat Music, La Habana tiene su son, del Sexteto Nacional de Ignacio Piñeiro. Pero tengo por acá que quiero mostrarles es un disco del año 97, si lo podemos tomar, por favor. Este es un fonograma que tiene historia, porque vamos a verlo por acá. Así. Es un fonograma de aquellos casi primeros que se hicieron, que como ustedes verán, el diseño, el empaque, aquí lo estamos viendo, se llama Un Mundo Diverso a la Mano, con el catálogo de aquellos años, que estaba, está el logo Artex acá en esta esquinita inferior. Vemos que es un diseño realmente que corresponde a la época, año 97, y como en aquellos primeros años, este no es un disco fundador, pero sí de los primeros del año 97 que empezó a hacer Beat Music, y como en cuanto al diseño, en cuanto a la proyección visual, ha cambiado la discografía cubana en estos años, y como parte de esta evolución, de este camino competitivo, sano pero competitivo, de existir en nuestro país más de una disquera, pues siempre esto aporta al debate, a la polémica y por supuesto al desarrollo fonográfico cubano. Es una disquera que le graba a su tiempo. Estamos viendo aquí este DVD, el concierto grabado en Carlos Marx, producido por Beat Music, un CD, un DVD, y Adalberto tiene una significación importante, y me desvío de lo que veníamos comentando, porque Adalberto fue el primer artista en firmar con Beat Music. O sea, es un artista que apuesta, cree en esta locura, por así decirlo, en el año 93, y es el primero que forma el catálogo de Beat Music. Y con esto viene aparejado también un concepto novedoso en la discografía cubana de los 90 y que ha quedado hasta hoy, que es la exclusividad. Un concepto de la llamada mercadotecnia o el merchandising, como se dice en inglés, que tiene que ver con la exclusividad, que hasta ese momento no había existido. Es decir, los códigos y las relaciones comerciales y musicales, fonográficas, hasta ese momento eran de una manera, y ya con la irrupción de estas casas discográficas y de estos sellos internacionales, pues empiezan a tejerse otros caminos. Y Alberto es el primer artista en firmar con Beat Music, y de hecho es uno de los artistas en firmar primero la exclusividad. ¿Qué quiere decir la exclusividad? Hacer
a través de un contrato legal, un contrato discográfico, ceder derechos para poder acceder a una discografía la cual se convenia, un disco al año, 2 discos al año, lo que se convenie por parte del artista de la disquera. Y este es un concepto que también surge con Big Music. Big Music tuvo el primer artista en firmar fue Alberto Álvarez, fue la disquera que primero hace en Cuba un disco, es decir, un CD, un disco de sonido de audio digital, como ya hoy es muy común, pero en aquellos años recuerden que el cambio había sido bien brusco. Es la primera discográfica en producir un CD. También es la discográfica que gana un premio Grammy Latino con el disco La Rumba Soy Yo del año 2001, que un disco producido por la gran magia y magistralidad de Cari 10 y de Joaquín Betancourt, que fueron los productores de este disco que también abriría un camino muy largo y hasta hoy, por supuesto, vigente en el camino de los Grammy y los Grammy latinos en la discografía cubana. Es un disco cubano, grabado por músicos cubanos, hecho en Cuba, es decir, toda una serie de elementos colaterales que llegan a Grammy Latino y se alzan un homenaje a la rumba. Es decir, Big Music ha tenido una serie de elementos digamos, estar a la vanguardia en la discografía cubana. También fue la primera discográfica que produce un DVD. Estamos viendo, por ejemplo, esto, hemos visto el de Alberto, ahora estamos mirando Bailables, etcétera. O sea, es la primera discográfica que asume el reto de la visualidad porque los tiempos van cambiando. Si hace 20 años el CD rompió en el mercado cubano de una forma, o 20 y tantos años, pero rompió en el mercado cubano de una forma realmente novedosa, pues también lo hicieron hace algunos años los audiovisuales, algo que realmente se está consumiendo mucho en el mercado internacional y por ende en el mercado nacional. Y Big Music fue la primera discográfica en producir un DVD. También estamos viendo fabuloso Knockout, entre estos dos grandes pianistas que estamos viendo en pantalla, Simonet y Lazarito Valdés, un mano a mano extraordinario entre estos dos grandes. Es decir, resumir en apenas unos pocos minutos parte de estos 20 años sería un disparo, un suicidio. Pero bueno, hemos tratado de acercarnos. Estaremos en este 2013 haciendo algunos comentarios también de algunas producciones novedosas. Ya vimos la más reciente, una de las más recientes, el disco del Sexteto de Ignacio Piñeiro, y bueno, es un catálogo realmente muy contemporáneo, con artistas como David Blanco, como Alberto, como dijimos, recientemente Rumbatá, que estuvo su director por aquí, esa rumba, jazz, fusión, baladas, es decir, un catálogo ecléctico, pero creo que un catálogo bien interesante. Estaremos, por supuesto, en este 2013 junto a Big Music celebrando estos 20 años y, por supuesto, comentando algunas producciones y haciendo alusión a este aniversario. Hasta un próximo encuentro y muy buenos días.